Buen día, ¿cómo están? Bueno, gracias por acceder y venir a este webinar. Nosotros vamos a hablar de comunicación, principalmente. Lo titulamos El arte de transmitir y comunicar, pero vamos a hablar de lo que implica comunicar, de cómo nos comunicamos, eh, las palabras que utilizamos, las acciones que realizamos y no terminamos de tomar conciencia de lo que significa. En algunos casos sí y en otros casos no, pero el objetivo de este webinar es justamente tomar conciencia de la acción de comunicar para poder lograr una comunicación eficaz, poder lograr el objetivo, poder lograr transmitir lo que queremos decir. ¿Y cómo lo hacemos esto? Tomando conciencia de que somos comunicación. Eh, esta charla la voy a acompañar con una presentación en la que, obviamente, ustedes tienen el chat habilitado, me pueden hacer las preguntas o las consultas que ustedes necesiten realizar y vemos si las respondemos al final o yo prefiero al final, pero dependiendo lo que estoy diciendo, si es algo muy puntual de algo de lo que se está conversando, lo podemos discutir ahí, ¿sí? Yo voy a empezar a compartir esta presentación. Yo imagino que se está escuchando bien, porque por el momento no tengo. Esperen que se me fue al final. Bueno, ¿por qué digo que nosotros somos comunicación? Comunicar es un acto inconsciente que hacemos constantemente y lo tenemos que tomar como un arte de transmitir y un arte de empatizar con el otro. Buen día, Ingrid, desde Venezuela. Bienvenida. Eh, Nosotros desde que nacemos, estamos comunicando. Obviamente, por eso digo que es un acto inconsciente, el acto de la comunicación. Cada vez que nosotros nos comunicamos es una acción y tiene un efecto, es un causa y efecto el arte de comunicar. Por eso, muchas veces nos sorprendemos cuando decimos, bueno, pero pará, no te dije nada malo, o ¿por qué reaccionas así? O al revés, qué raro, la gente cuando digo algo le copa, me toma en cuenta y demás. ¿Por qué? Porque ahí están las formas, ahí está este arte de comunicar, ¿no? La manera en la que lo hacemos, cómo lo hacemos, cómo miramos a la persona que tenemos enfrente, cómo reaccionamos ante lo que nos dicen, ante lo que decimos. Eh, por eso podemos tener mayor aceptación, por eso podemos tener menor aceptación. Entonces, comunicar es la acción y el efecto, ¿sí? Es el acto, como les decía recién, de tomar conciencia de ese intercambio de información. Normalmente la comunicación tiene un esquema, ¿no? Estos son los elementos de la comunicación, que existe el emisor y el receptor. Lo mágico de la comunicación es que estos roles se van cambiando constantemente. ¿Por qué? Porque existe la fluidez de la comunicación a través del mensaje. El mensaje es lo que transmitimos. El canal es el medio por el que lo transmitimos y siempre es importante tener en cuenta el contexto en el que se dicen esas cosas. Es muy común para nosotros pensar y decir, bueno, pará, voy a pensar bien el momento en el que voy a decir estas cosas. Lo hacemos desde chicos, incluso, cuando de repente decimos, pará, no le voy a pedir a mi papá o a mi mamá hoy salir
porque no sé qué, se lo voy a pedir en este momento porque sé que esto y que lo otro, porque sé que va a reaccionar de una manera distinta, porque sé que, o con amigos, no, pará, ¿cómo le voy a decir esto ahora si eh, se acaba de ganar un premio? ¿Cómo le voy a pinchar el globo? O cómo le voy a decir esto ahora si está pasando un mal momento? Voy a dejar. Ese es el contexto que nosotros lo tenemos desde el inicio de nuestra vida y es muy importante para que la comunicación, a tener en cuenta, para que nuestra comunicación sea eficaz y efectiva y pueda llegar al receptor. ¿Cuál es el código? El código es, ¿cómo se dice? En este caso, nuestro código es el lenguaje oral en español. En su momento existió el código Morse, el código médico, distintos tipos de códigos. Entonces, el código es el idioma, la manera que se dicen las cosas. El mensaje es lo que se transmite, ¿sí? Lo que se quiere decir. El canal es por dónde se transmite y la importancia del contexto, ¿no? ¿Qué pasa? ¿Cómo son las características de la comunicación? La comunicación es imprescindible. Es imprescindible. Por eso es importante tomar conciencia de que somos comunicación. Nosotros estamos comunicando constantemente con cualquier tipo de acción. Lo que les decía también, los roles se intercambian constantemente. Cuando hablamos, respondemos, hablamos, respondemos, hablando, respondemos. Y la comunicación mejora la organización social, ¿no? Y cumple una función. Todas las sociedades se organizaron a través de la comunicación. Las sociedades se organizan a través de un mensaje, de una comunicación, de lo que se quiere decir, de cómo se quiere decir, de las leyes que hay que respetar, de cómo manejarse con el prójimo y demás. Cuando esa comunicación tiene un ruido, empiezan las rupturas en las sociedades, ¿sí? La forma de decir las cosas, la forma de hacer las cosas, la forma de transmitir el mensaje que tenemos y demás. Entonces, por eso mejora la organización social, la comunicación. Cuando nosotros hablamos de organización social, también hablamos de organización de empresas. Las empresas, los trabajos, las universidades, todos los espacios en donde haya grupos sociales necesitan un orden comunicacional y necesitan que esa comunicación sea transmitida de manera eficaz. Por eso hablo de la conciencia. Todo el mundo, nosotros tenemos una manera de hablar, nosotros principalmente en Buenos Aires, en Argentina, y cada sociedad tendrá su manera de hablar, que a mí siempre me llama la atención, que es la mala utilización de las palabras, pero igual nos entendemos. El otro día hablaba con un grupo de viaje, que se iban de viaje, que esto que lo otro, era un grupo que iban a recorrer Europa, y era gracioso porque me decía, bueno, nos tomamos el avión y de ahí primero hacemos Roma, hacemos Florencia, y me iban enumerando las ciudades que hacían. Entonces yo pensaba, qué loco, ¿no? Pues nosotros entendemos que están haciendo, pero en realidad no están haciendo nada, están visitando una ciudad, ¿no? Entonces ahí nos poníamos a charlar y me puse a pensar sobre qué mal hablamos. Y así y todo nos entendemos. Y así y todo, eh, el objetivo se cumple. Pero cuánto mejor y cuánto es más fácil cuando se habla con propiedad. La conciencia de las palabras, la correcta elección de las palabras, ¿no? Lo que decía hace un ratito, nosotros no hacemos Roma. Roma ya está hecho, ya se creó hace 1 millón de años atrás. Nosotros lo visitamos, lo recorremos, ¿sí? Lo podemos conocer, lo podemos volver a visitar. Entonces, uno se da cuenta con el paso del tiempo que cómo se va intoxicando el lenguaje y nuestra forma de hablar y la utilización de las palabras cuando
va pasando el tiempo, cuando vamos generando este, esta unificación de contextos, vamos acostumbrándonos a hablar mal. Lo mismo pasa muchas veces, el otro día hablaba con unos alumnos míos también, cuando hablamos de qué rico olor. El olor, en líneas generales, no es tan rico. El olor tiene una connotación negativa, ¿no? Entonces, cuando hablamos de algo lindo, es qué rico aroma. ¿Y por qué hablo de esto? ¿Por qué lo pongo acá cuando decimos, bueno, es obvio que la correcta utilización de las palabras nos llevan a una comunicación eficaz? Es obvio que hablo hace un montón de años, pero bueno, hay una realidad. No todo el mundo tiene una correcta utilización de la comunicación. No todo el mundo tiene esa facilidad de comunicación. Y hay mucha gente que necesita tomar conciencia de esto. ¿Por qué? Porque, como les decía hace un rato, vivimos en una sociedad y los mensajes tienen que ser transmitidos de manera eficaz para que se logre el objetivo. Es muy común en equipos de trabajo o en equipos así de grupos sí, de trabajo principalmente, que uno, por ejemplo, tenga que mandar un mail o le diga a una persona y le diga, che, cuando tenés tiempo me mandás el informe. Sí, obvio, dale. Y el informe no llega, el informe no llega, el informe no llega. Entonces vas a la persona y decís, che, ¿dónde está el informe? No, pero no tuve tiempo para hacértelo. Bueno, pero te pedí hace una semana que me lo hagas. Sí, pero me dijiste que cuando tenga tiempo. Entonces, ahí empieza el ruido en la comunicación. Ahí hay ruido. ¿Por qué? Porque no fueron claros con su acción de comunicación. ¿Cuánto más fácil es decir, escúchame una cosa, necesito el informe para el jueves? Cuando puedas, hacémelo. Dale, perfecto. ¿Qué pasa? Ahí se puso un objetivo. El jueves, a tal hora, esta persona necesita el informe. No lo necesita ya, no lo necesita el viernes y demás. El jueves. Entonces, yo, desde que me dices eso hasta el jueves, voy a encontrar el momento de hacer el informe, porque mi objetivo está planteado, ¿no? Entonces ahí no existe tanto el ruido en la comunicación porque se lo pidió con X cantidad de tiempo de anticipación, porque le puso un horario, una fecha, un límite. Entonces, esa comunicación lineal fue efectiva. Ahora, si ese día, a tal hora, no se realizó, tranquilamente uno puede reclamar e ir y decir, ¿dónde está el informe? Te lo pedí, te puse una fecha, te puse un horario. Entonces, por eso es importante la correcta utilización de las palabras. Nosotros en el trabajo podemos tener muchísima confianza con una persona, cuando tomamos un café en el cuarto de café del trabajo podemos hablar de cierta manera y demás, pero cuando escribimos se tiene que hacer de otra manera, se tiene que hacer efectiva, formal, con las palabras correctas, respetando los rangos, respetando la autoridad de cada uno. ¿Por qué? Para que no haya confusión, para que ninguna persona pueda romper esa comunicación. Entonces, ahí es cuando a conciencia hay que elegir el accionar de la comunicación, ¿no? ¿Por qué? Porque se puede mezclar todo. Entonces, ¿cuáles son las características para que una comunicación sea efectiva? Primero, la claridad. Y ahí es cuando siempre bueno, digo y comunico. Es importante la correcta elección de las palabras. La comunicación tiene que ser precisa. ¿Y cómo se logra? Eligiendo bien las palabras, no entrando en la confusión. Tiene que tener coherencia, lógicamente. ¿Cómo se consigue esa coherencia? Ordenándonos, leyendo, decimos, esta persona va a entender lo que quiero decir, esta persona me está escuchando bien, mis palabras son correctas, son coherentes, estoy hablando de algo coherente. Hay un video muy lindo que circula
en internet de una persona que le dicen, bueno, habla en difícil. Y esta persona que tiene buena oratoria habla con palabras que parece que supiera de lo que está hablando, pone palabras de abogacía, pone palabras de economía, pone todas distintas palabras con una fluidez tal que no se traba en ningún momento, donde una persona se queda así y dice, ah, bueno, pero ¿qué quiso transmitir? Nada, porque las palabras difíciles y ir poniendo palabras, 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 no significa que ese mensaje tenga una coherencia, ¿no? Ay, perdón, se me fue la, la diapositiva. La información tiene que ser relevante. ¿Cómo logramos la relevancia en la comunicación? Sabiendo a quién les estamos hablando. Si yo estoy acá hablando de comunicación, ustedes estuvieron interesados en ese momento. Entonces, saben de lo que voy a hablar, están esperando una acción, están esperando cierta información. Si yo cambié el tema a último momento, dejó de ser relevante para ustedes porque no estaban buscando esa información. Entonces, ¿cómo logramos esto? Saber y sabiendo quién es nuestro público, a quién le vamos a hablar. Y cuando hablo de público, no siempre, o sea, tenemos que decir, bueno, pero yo no tengo público, porque en realidad trabajo en una empresa, en realidad no sé a quién le voy a hablar, pero vine acá a aprender y demás. Nuestro público es cualquier persona que se nos pone enfrente y recibe ese mensaje. Entonces, ¿cómo sabemos que nosotros estamos transmitiendo un buen mensaje? Por la respuesta del otro. Si nos escucha, si nos sigue mirando. Entonces, ese es nuestro público. Obviamente, si nosotros vamos a dar una charla, si tenemos que dar una clase, si tenemos que dar una conferencia, si tenemos que dar algo preparado, decimos, bueno, ¿quién es mi público? Bueno, mi público es gente de tal edad, de tal país, de tal interés, ingenieros, economistas, alumnos y demás. Entonces, bueno, ahí preparo mi comunicación sabiendo quién es mi público que tengo enfrente. Ese es mi público y tiene que ser importante para el otro. ¿Y por qué viene la empatía acá y la escucha activa? Para mí son dos pilares fundamentales de la comunicación. Yo siempre les digo a mis alumnos, la única manera de conocer a la otra persona es escuchándola y mirándola con esto, con lo de la comunicación no verbal. Nos dice mucho más lo que escuchamos, lo que miramos, lo que vemos, que lo que nosotros le preguntamos. Nosotros le podemos preguntar a una persona cómo le fue en una acción y la persona puede decir bien, pero si la vemos y escuchamos, nos damos cuenta si es real o no. Lo mismo pasa en las reuniones de trabajo. Nosotros cuando hacemos una presentación nos podemos dar cuenta si la persona que tenemos enfrente a nuestro público, al que supuestamente sabemos quién es, por qué tiene el interés en lo que nosotros estamos practicando, de si nos está prestando atención, si es de interés lo que le estamos diciendo y si tenemos que cambiar en ese momento el discurso a través de la forma en la que se está moviendo, la acción que está haciendo mientras nosotros eh, estamos dando nuestra exposición, a través de sus movimientos, a través de su mirada, a través de su tono de voz y a través de sus acciones. Y lo que también es importantísimo para que una comunicación sea efectiva es la escucha activa. Escuchar. Y esa escucha nos va a permitir conocer un montón más de la otra persona, de lo que necesita, que de lo que nosotros en ese momento queremos transmitir. Yo en las clases siempre tomo como especial y particular un tema que se llama la entrevista. Entonces, ¿qué tiene la entrevista? La entrevista no solo nos enseña a conocer a la persona que tenemos enfrente, sino que
en realidad sí nos enseña a conocer a la persona que tenemos enfrente, pero yo siempre lo que le digo a mis alumnos es, escuchen, repregunten, porque la escucha hace que nosotros podamos ver en entre líneas y saber si esa persona está interesada más en la pregunta que le hicimos, quiere o no quiere hablar de ese tema. Entonces, esa escucha activa hace que nosotros podamos saber muchísimo más de la persona que tenemos enfrente. Si nosotros, por ejemplo, tenemos que hacer una presentación y nos damos cuenta que la persona que tenemos enfrente si nos responde con comparaciones deportivas, eso nos hace saber que esa persona entiende lo que nosotros queremos, lo queremos decir, a través de comparaciones deportivas. Entonces, ¿cómo va a ser mucho más fácil si nosotros lo comparamos deportivamente? Si nosotros no sabemos de deportes, tranquilamente se puede decir, no sé mucho de deportes, lo explico con la manera en la que sé explicarlo y quizás la otra persona dice, ah, claro, es cuando pasa esto y esto. Bueno, supongo que sí. ¿Y por qué es importante saber el interés del otro? Porque la próxima presentación o la charla cotidiana se puede llevar para ese lado. ¿Y qué se genera? Se genera empatía, se genera feedback, se genera conocimiento, se genera una relación muchísimo más fluida, que eso hace que la comunicación sea dinámica. Entonces, volviendo al título de la charla del arte de comunicar, transmitir y demás, es eso, la comunicación es un arte, hay que saber hacerlo. Vuelvo a lo mismo, bueno, pero nosotros nacemos comunicándonos. Sí, pero hasta los niños, hasta los bebés, hasta los chiquitos, empiezan a darse cuenta de este arte de comunicar. Lógicamente no lo toman como un arte, pero saben que si lloran de una manera, la mamá reacciona de una manera, si lloran así, le da la mamadera, si lloran así, no le da bola, si hacen esto, reciben otra acción. Entonces, nosotros como adultos, que durante el transcurso algunos vamos perdiendo esa capacidad de decir, ah, ok, la comunicación es un arte de transmitir, es una causa y efecto, es una acción, tenemos que empezar a abrir los ojos en ese sentido, de decir, bueno, a ver, ¿qué palabras voy a utilizar? ¿Qué movimientos voy a utilizar? ¿Sí? Entonces, estas son algunas de las características necesarias para que la comunicación sea efectiva. Y acá es cuando decimos, la palabra sí importa. ¿Por qué? Porque las palabras correctas mejoran el discurso, lo hacen más fluido. Las palabras correctas hacen que uno no empiece a dar vueltas sobre lo que está diciendo constantemente. Es muy común hoy, cuando se envían audios de WhatsApp, que uno repite lo que quiere decir. ¿Por qué? Porque se va ordenando mientras lo va diciendo. Por eso acá también pongo, la conversación es la mejor herramienta para pensar bien. ¿No les pasa muchas veces que cuando nosotros estamos pensando algo y no lo largamos, no hablamos, no lo decimos en voz alta, eh, lo vamos viendo de una manera, muchas veces cuando la gente dice, en mi cabeza sonaba mejor? Es eso, la conversación ordena ese pensamiento. Por eso cuando uno tiene un pensamiento quizás rumiante o cuando uno tiene que dar una charla, una exposición, tener una reunión, dar un examen o algo, siempre es mejor decirlo en voz alta, hablarlo, practicarlo, dar la parte oral. Nosotros, no sé ustedes, pero la gran mayoría cuando estudia o cuando estudiaba, muchas veces puede ser que vaya con sus apuntes caminando diciendo lo que tiene que decir y de repente se da cuenta que no entiende lo que está diciendo. Entonces dice, a ver, a ver, ahora lo entiendo mejor. Y lo empieza a decir con sus palabras, lo empieza. Ese es el arte de la conversación. En ese momento nosotros estamos hablando con un espejo, estamos hablando a la nada, pero ¿qué pasa? La conversación ordena. Y la utilización correcta de las palabras mejoran ese discurso. Y cuando digo utilización correcta,
Es lo que les decía hace un rato. Más allá de eh, visito Roma en vez de hago Roma, o olor, aroma, sonido, ruido, esas palabras que normalmente nosotros utilizamos sin tener conciencia, nosotros podemos con esta práctica, con la práctica en el espejo, darnos cuenta si al utilizar ciertas palabras no son cómodas o no. Hay muchas palabras que quizás no son cómodas en nuestra forma de hablar, en nuestro cuerpo, en nuestra cara. Y como les decía hace un rato, comunicación es todo lo que hacemos. Entonces, llevándolo a lo básico, desde un profesor, cuando uno lo está mirando y dice, estás repitiendo, no sabes lo que estás diciendo, lo mismo puede suceder en una presentación laboral, en una presentación de amistad o en cualquier enfrentamiento que uno tenga a la hora de hablar. Por eso, la utilización de las palabras correctas mejoran el discurso, era lo que les decía hace un ratito. Nosotros cuando practicábamos frente a un examen o practicamos para un examen y damos vueltas en el cuarto, en el living, en la cocina, por la casa, diciendo lo que tenemos que decir, muchas veces hay palabras que no nos quedan cómodas y nos generan ese ruido en la comunicación. Y esas palabras que no nos quedan cómodas hacen que haya una falla. Y ahí es cuando tenemos que encontrar esa palabra correcta. Obviamente, sin, lógicamente, cambiar la finalidad de la acción, más para un examen. Uno en un examen no puede decir, me queda cómoda esta palabra. No, bueno, pero no lo es. Te estoy pidiendo algo histórico, algo que es real, algo que ya está. No, bueno, pero a mí me queda cómoda esta palabra. Bueno, ahí lo que se puede hacer es decir esa palabra que es necesaria, por ejemplo, me imagino en el campo médico, en el campo psicológico, en cualquier campo de ciencia dura, uno puede decir esta palabra y ahí puede hacer una analogía o la puede cambiar para que la otra persona también se pueda llegar a sentir cómoda con la otra palabra o con la explicación de esa palabra. Por eso es importante elegir las palabras correctas en el discurso para que el otro pueda hablar. ¿Y por qué es importante el contexto? Como les decía al principio, porque el contexto es una de las partes importantes que va a decidir si esas palabras están bien utilizadas, están bien elegidas y son las necesarias para transmitir un buen mensaje. Una cosa es el contexto familiar, otra cosa es el contexto entre amigos, otra cosa es el contexto entre desconocidos, un colectivo, un tren, un avión, lo que uno puede decir o no puede decir, o lo que es más cómodo, lo que uno es correcto o no correcto. Entonces, es importante la utilización correcta de las palabras según el contexto. Uno a un profesor le puede decir una cosa, al vecino le puede decir otra, y ahí están las formas, la empatía, la importancia de esas palabras. Entonces, siempre hay que tener en cuenta el contexto. Por ejemplo, una cosa es que yo dé una charla a gente de tal edad a tal edad, en un contexto estudiantil, que tienen otro lenguaje, que tienen otra forma de escuchar, que tienen otra forma de distracción, que tienen otra forma de accionar ante las palabras, le tengo que llamar la atención. Y otra cosa es que dé una charla a ejecutivos que son mayores que yo, que vivieron otras épocas, que son ingenieros, no estudiantes. Entonces, ahí la comunicación tiene que cambiar también. ¿Puedo llegar a decir lo mismo? Sí, en líneas generales, porque puedo hablar de comunicación. Pero ¿cómo capto a los estudiantes? Hablando más con su lenguaje, hablando más de su forma de comunicación, hablando más de lo que a ellos quizás las palabras les pueden llegar a interesar. Ahí vuelvo a lo mismo, a la empatía, a la escucha activa, a la coherencia de esa comunicación. Yo necesito un feedback, si no es un monólogo, y la comunicación es feedback. Uno cuando va al teatro que dice, bueno, pero yo no interactúo con el actor. Sí, interactúas no quedándote dormido, aplaudiendo, riéndote de los chistes, no riéndote de los chistes. Esa es una manera de interactuar
con el que está arriba del escenario. No interactúo en una película de cine. En líneas generales no interactúas directamente con el actor, pero cómo se ve esa interacción con la compra de entradas, cuántas semanas dura un cartel o no, sigue siendo una forma de comunicación. Entonces, el contexto es importante para elegir las palabras. Y acá es cuando vengo. ¿Por qué insisto en que somos comunicación? ¿Por qué decimos que el cuerpo, el humano, todo ser vivo es comunicación? Y es lo que les decía hace un ratito. La no comunicación no existe, porque hasta los silencios transmiten información. Y esto lo podemos llevar a cualquier ámbito de cualquier ser vivo, cualquiera. Desde una planta hasta un animal, hasta nosotros. Si la planta está mal cuidada, no va a dar flor, se va a morir. Está comunicando, está transmitiendo. Si da flor, está bien cuidada, está transmitiendo, está comunicando. Las estaciones del año a través de la vegetación nos dan algo, nos dan la luz del sol, todo está comunicando, ¿sí? Entonces, la no comunicación no existe. Cuando nosotros nos preguntan algo y no respondemos, se ignora esa cuestión, está transmitiendo algo también. El silencio transmite algo. Después podemos conversar si está bien en ese momento hacer silencio o no, si se transforma ahora en lo que se conoce como gaslighting o ghosteo o qué sé yo. Pero ahí está, se está comunicando. Algo tan fácil como si no te llaman es porque no hay interés, todo lo que está de moda ahora, si te dice que no tiene tiempo es porque no, uno se hace el tiempo para lo que le interesa y demás. Entonces, ¿por qué es importante la responsabilidad en la comunicación? Porque si no existe esa responsabilidad en la comunicación, se sigue transmitiendo un mensaje que hasta incluso puede ser erróneo. Hasta incluso puede ser erróneo. Desde, no, ya, lo llevo a lo básico, de lo básico, de lo básico, pero hace la diferencia en las personas. Desde no llamar a alguien para un cumpleaños sí, desde no responder un mensaje, desde decir, bueno, ok, después respondo. Otra conversación es la cantidad de estímulos que hoy nosotros recibimos, entonces decimos, bueno, después respondo, me olvido o no. Bueno, en líneas generales, eso no debería dentro de todo suceder. ¿Por qué? Porque está la responsabilidad comunicativa y esa responsabilidad comunicativa hace que la comunicación sea eficaz. Como mucho, uno puede hoy mandar un mensaje y decir, en este momento estoy ocupado, respondo después. ¿Sí? Porque también, dentro de todo, con la cantidad de estímulos que nosotros recibimos hoy en día, no está mal decir, en este momento estoy ocupado, respondo después. Entonces eso habilita ¿a qué? Habilita la tardanza del mensaje, habilita a que en ese momento no te puedo responder y estoy tomando con responsabilidad lo que vos me estás diciendo. Necesito concentración, necesito darte una respuesta coherente, necesito ver las palabras que te voy a utilizar. La no respuesta es, no sabemos si llegó el mensaje, no sabemos si le interesa, no sabemos, y se lleva todo a un limbo de desconcierto y la poca responsabilidad comunicacional. ¿Cuánta gente o cuánto se está hablando ahora en LinkedIn principalmente de uno va, hace una entrevista laboral, te llaman, hacen otra entrevista y demás, y después de la cuarta entrevista la gente desaparece? Los reclutadores desaparecen. La persona que le puso responsabilidad, afectividad a esa entrevista laboral dice, no entiendo qué pasó. Y ese no entiendo lleva al ruido de la comunicación. Cuanto más fácil es que en la entrevista o un tiempo después se comunique, no es el perfil que estábamos buscando, muchas gracias por tu acción, la verdad nos encantó, pero durante la selección de la entrevista nos dimos cuenta que nos teníamos que enfocar a un perfil mucho más analítico. ¿Cuánto más respetuoso para la otra persona es eso? Porque como dice el primer punto, la no comunicación no existe. Y ahí es cuando, dentro de todo, se empieza a rumiar con los pensamientos. ¿Cuánto más fácil es decir sí, no, déjame que lo pienso, te respondo en 3 horas?
te respondo en un rato, en este momento no puedo responder, dame tiempo. Esa es la comunicación efectiva. Ahí se llega al mensaje. La persona entiende, la persona tiene una respuesta. La palabra es acto y acción. Es lo que venimos diciendo, es acto y acción. Actúo, se genera una acción, se genera en el otro, en el propio. Si yo voy y te hablo de manera mal, genera una acción en el otro. Si te hablo de manera bien, genera una acción en el otro también. Si soy consciente de mis palabras, genera una acción positiva en el otro o incluso negativa. Hay gente que habla y escribe de manera consciente para que se genere una acción. Quizás esa persona está buscando una acción negativa, ¿no? Que con esto no significa que esté mal lo que esté diciendo, porque la comunicación, más allá siempre de ser personal o ser una comunicación directa, uno muchas veces necesita generar ese tipo de acción para que luego se genere otro tipo de acción. Había una época en la que existían los focus group, ¿no? Entonces se juntaba gente, entonces les daban distintas como opciones de producto, de acciones y demás, entonces a partir de ahí se veía cómo ese producto iba a repercutir en el mercado, cómo ese producto iba a accionar o no, muy chico, muy de nicho y demás, y salían. Hoy por hoy, con la cantidad de comunicación y redes y distintos canales y distintas formas de esos focus group se ampliaron un montón y en cierto punto pueden llegar a ser mucho más efectivos que los anteriores. Y doy un ejemplo. Cuando uno dice busca una acción en el otro, hay muchas veces que hay cierta información que se tira en las redes para empezar a medir, ¿no? A la sociedad en cierto punto. Esa acción, esa respuesta es lo que le va a dar a la persona la decisión del acto. Y como lo hace a través de la comunicación, a través de las redes, utiliza decir cierto mensaje para ver qué acción se genera en el otro, entonces para ver qué hace la otra persona. Por ejemplo, cuando de repente se dice, o muchas veces dice, tal futbolista va a ser director técnico de tal equipo. Entonces van los periodistas, esto por ejemplo lo comunican por Twitter, van los periodistas y le dicen, che, así que te dijeron que te vas a ser director técnico de X equipo de fútbol. No, a mí no me llegó la información. Conmigo nadie habló. ¿Qué se puede suponer que hizo esa dirigencia? Lo tiró en Twitter para que se genere una acción para empezar a medir. Eso es comunicación. Eso es saber leer entre líneas. Eso es decir, ¿por qué hicieron esto? ¿Por qué se hizo otro? ¿Qué está pasando que se está alargando esta comunicación? Es acto y acción. Entonces, la comunicación está en todo. También hay que aprender a leer en entre líneas. ¿Y qué da esas entre líneas? El contexto del que les hablaba antes. Lógicamente, en un contexto de elecciones, la gente va a hablar de cierta forma, se van a empezar a conocer información que quizás antes no se conocía, lo que se dice, bueno, están diciendo esto porque es en elecciones, el acto y la acción de la comunicación y la importancia del contexto. Y lo mismo sucede en el ámbito empresarial. No voy, por ejemplo, si voy a lo básico de un emprendedor de decoración y no voy a empezar a promocionar mi decoración de Navidad en julio, porque el contexto está pensando en otra cosa. Yo no lo voy a poder imponer, porque para ese contexto, para lo que está sucediendo y por una acción de marketing y comunicación, no me conviene, por más que lo venda más barato y demás, porque la gente está pensando en las vacaciones de invierno, todavía falta el Día del Niño, falta el Día de la Madre, acá en Argentina, falta el Día de la Madre, ahora está un poco más de moda Halloween, entonces todavía falta Halloween, entonces como que termine Halloween, maravilloso. Ahí empiezo con Navidad porque se entendió el contexto, se entendió la comunicación, se entendió la acción. Eso forma parte de ver lo que está sucediendo alrededor.
La palabra es canal de emociones, genera sentimientos en el otro que a través genera acción. Claro está. Volvemos de vuelta, perdón, volvemos de vuelta, la redundancia, a esto de la elección importante de las palabras. Si nosotros queremos a alguien, vamos a elegir las palabras con las que hablamos. Si nosotros queremos ganar una cuenta, un cliente, vamos a elegir incluso las palabras con las que hablamos. Si a nosotros, la persona que tenemos enfrente, no nos importa, quizás elegimos menos las palabras que utilizamos en ese momento, o la persona que tenemos enfrente no nos termina de importar su acción, ¿sí? El acto que nosotros generamos no nos termina de importar. Entonces, sí, las palabras es acto y acción y generan este sentimiento, generan algo. Cuando nosotros leemos un libro, a nosotros nos genera algo. Después conversamos si es un buen escritor, un mal escritor, cada uno elige su escritor. ¿Por qué? Porque les genera un sentimiento. La descripción de un ambiente en una novela genera un sentimiento. A uno lo puede llevar para la emocionalidad positiva, a otro lo puede llevar para la emocionalidad negativa. Nosotros al escribir, además, tenemos que ser conscientes de que tenemos que explicar más que al ver una película, por ejemplo. Si nosotros le queremos transmitir a nuestro lector, a nuestro público, a la persona que tenemos enfrente, tenemos que ser mucho más descriptivos que si estamos viendo una película porque lo vemos. Obviamente en el guión está descrito por dónde entra la luz, qué música utilizar, si se ve el humo de la pava, no, qué tipo de luz está utilizando. Lo vemos, lo sentimos, entramos. Cuando nosotros leemos, el lector hace eso a través de la descripción. Y la descripción utiliza muchísima comunicación no verbal. La descripción del aroma, la descripción de la luz, la descripción de la vestimenta de esa persona, la descripción de cómo se mueve, cómo se sienta, cómo agarra esa taza de té. Y todo eso nos da la personalidad de la persona, del personaje que estamos leyendo. Somos agentes emocionales, recibimos estímulos externos. Claramente de lo que estamos hablando. Todo lo que hay alrededor son estímulos. Y como dije hace un rato, la no comunicación no existe. Todo eso genera un acto de acción, genera emociones, y el ser humano es un agente emocional que está constantemente recibiendo estímulos externos. Acá yo puse unas fotografías básicas de comunicación no verbal que son, nada, acá por ejemplo, las caras que transmiten la emoción, algunos gestos son inconscientes. Esta foto también transmite un contexto, transmite una situación, transmite una jerarquía. Esta foto de las tres personas sentadas en un asiento transmite una búsqueda de trabajo, transmite que están por ser seleccionados, entrevistados y demás, las formas en las que mira esta persona, tranquilidad, incertidumbre, quizás un poco más de inseguridad, la manera en la que tiene posicionados los ojos, la foto del café. Yo entiendo que es casi una comunicación universal, pero acá en Argentina hacer esto a lo lejos a un mozo, el mozo te va a traer un café. Si uno hace así, te va a traer la cuenta. Entonces es esta comunicación no verbal que utilizamos en la sociedad constantemente. Bueno, el enojo, el grupo de amigos, y a mí la que me gusta mucho es esta, la del presidente de Ucrania, que cómo cambió su comunicación en guerra y cuando no estaba en la guerra. La forma de vestirse, la forma de ubicarse frente a los medios de comunicación. Es impresionante el cambio notorio que hubo en la comunicación no verbal del presidente de Ucrania cuando comenzó la guerra o no. Una cosa muy... ¿Por qué? Porque al vestirse de guerra, al ponerse en combate, en igual que su pueblo,
obviamente el pueblo la gente se dividió, la opinión pública se dividió y decir, qué bueno que esta persona se puso en el cuerpo del que fue a luchar, del que está con nosotros, apoya, está en campo, está luchando con nosotros, por nosotros, y otros te dicen es un payaso, la realidad no tendría que haberse vestido así, pero bueno, fíjense cómo hasta incluso la forma de vestirla es comunicación. Y acá es cuando nos llevamos a la indumentaria como forma de comunicación y volvemos al punto anterior donde decimos es imposible no comunicar. Las prendas hablan, los colores hablan, el vestir habla y nosotros pasamos a ser un agente de comunicación. ¿Y por qué es para mí importantísimo esto? Porque la primera impresión es la acción de la otra persona. Si nosotros entramos a un lugar vestidos de una manera incorrecta para ese momento, vamos a generar una acción en la otra persona. Si nosotros entramos, a mí hay una ecuación que me gusta mucho, que siempre la tengo en comunicación, que es el famoso 60-30-10. El 60% de nuestra comunicación es cómo nos ven. Es la primera impresión. Nosotros podemos estar en un colectivo y podemos mirar a la persona que tenemos al lado y cómo está vestida. Inevitable, pero inevitablemente tenemos un pensamiento sobre esa persona. Nos transmite algo. Vive en este país o no, es ejecutiva o no, vuelve del trabajo, vuelve de la playa, es una persona estándar, jean y remera blanca, inevitablemente. Hay gente que genera más, hay gente que genera menos. Imagínense las personas que entran a buscar a una entrevista de trabajo y se visten de una manera que no es adecuada. No es adecuada no significa en traje de baño. No adecuada puede ser demasiado también. Si vos vas a una entrevista de trabajo y decís, tengo que ir arreglada, tengo que estar bien, porque mi forma de vestir comunica, lógicamente no te vas a poner un vestido de fiesta, porque no es adecuada. ¿Y por qué es importante la elección de las prendas? Porque esa adecuación de elección de prendas forma la primera opinión de la persona que lo va a llevar a la situación que esté en contexto. El saber respetar el código de vestimenta, el saber estar al tanto de los climas, todo. O sea, nunca les pasa que de repente están en pleno invierno y hay una persona que está de remera y este pibe no tiene frío. Claramente no, será un tema hormonal, no, habrá vivido en otro país que el frío era mucho más extremo, entonces el frío de esta ciudad no. Entonces, vean todo lo que uno se puede imaginar al lado de una persona solo por utilizar o no un buzo. Y no es que se juzga a la otra persona, nos habla de esa persona. ¿Por qué? Porque lejos está de medir su capacidad o no, su capacidad laboral o no. Pero eso va a ser el otro 30. Nosotros hablábamos del 60. Va a ser el otro 30. ¿Cómo dice las cosas? La forma que tiene de hablar, la forma que tiene de transmitir ese mensaje. Entonces, y el otro 10, el restante, es lo que tiene para decir. ¿Y por qué la ecuación algunos pueden llegar a decir, no, pero debería ser al revés, el 30 es lo que tiene para decir y el 10 es como lo dice? No, es la ecuación que yo tomo. ¿Por qué? A nosotros viene una persona. Supongamos que yo estoy haciendo una entrevista de trabajo. Viene una persona, trabajo no sé, en un lugar donde necesito que
sean formales dentro de todo. Y viene una persona con ojotas, chancletas, bermuda y camisa. Yo digo, bueno, está de camisa, pero, pero el total no es tan acorde a lo que espera esta empresa. Ahí ya hago una salvedad, ¿no? Cuando empiezo a hablar con la persona, veo que la persona va hablando, mientras habla mira para otros lados, no utiliza las palabras correctas, sabe, tiene experiencia, trabajó en una empresa conocida, trabajó en otra conocida, siento que es monocorde, siento que responde con sí, con no, no hay nada que termine de atraerme, pero no es que me atraiga a mí. Yo estoy buscando una persona y esa persona supongamos que tiene que salir a buscar clientes, tiene que mantener los clientes, tiene que posicionar y representar a la empresa desde un lado. Entonces digo, bueno, con la vestimenta no lo estoy logrando, pero de última le puedo decir, che, mira, ojo, que acá se trabaja de pantalón largo y zapatos o zapatillas. No importa, lo puedo conversar al tema. O después me doy cuenta que su forma de captar clientes nada tiene que ver con su forma de vestir, pero eso me voy a ir dando cuenta después con la experiencia. Pero en este primer 60 y en este segundo 30, nada me está llamando la atención. No, no está encuadrando. Y después tenemos el 10, el mensaje en sí, que puede haber cumplido con ese 10% de la comunicación. Sabe de lo que habla, está bien y demás, pero me falta todo el otro 90%. Y ahí es cuando les venía diciendo, nosotros somos agentes de comunicación. Entonces, volviendo a lo que hablábamos atrás, es, yo voy a entrevistar a una persona cuyo currículum está muy bien. Esa persona viene de una manera que no está tan acorde a la empresa. Entonces, ¿qué me hace pensar? Esta persona ni siquiera averiguó cuál es su público, que soy yo. Hablábamos lo del público anteriormente, ¿no? Que el público no solo es una audiencia. Esta persona dice, bueno, no tuvo en cuenta cómo presentarse él ante su público. Que ahí puede decir, bueno, pero yo no voy a cambiar mi esencia, además, maravilloso, no cambies tu esencia, pero entonces este trabajo no termina de ser para vos, porque para que estés en este trabajo, para que se cumplan los objetivos de la empresa, y hay ciertos lineamientos para cumplir. Y eso como lo hace la empresa con la comunicación interna, diciendo cuáles son los objetivos mensuales, cuáles son los objetivos anuales, cómo debería funcionar cada departamento, en la general. Después en la práctica, el responsable de cada departamento puede decir, mire, entiendo que tenemos que funcionar así, pero si funcionamos así vamos a funcionar muchísimo mejor. Bueno, buenísimo, cambiamos un poco la comunicación y demás. Entonces, toda la comunicación es una fluidez. Entonces, cuando nosotros decimos la indumentaria como forma de comunicación, es importantísima porque nos ubica en contexto. El famoso acá yo pongo una novia en la playa. Claramente esto es una novia. Imagínense que una amiga de esa novia vaya vestida igual de blanco. Che, pero el vestido es divino, te estoy celebrando. Sí, pero la novia soy yo, voy de blanco. Volvemos al contexto, al respeto por el otro, al respeto del contexto, a lo que queremos comunicar. Entonces uno dice, bueno, pero nada más, se puso una camisa y una bermuda, bueno, quiso usar un vestido blanco. No, porque va mucho más allá de eso. Imagínense que yo caigo en una entrevista así, vestida de esquí. No estoy en contexto, o a una reunión o algo. No estoy en contexto. ¿Pero qué me puede decir otra persona? No, bueno, pero pará, si vos mirás bien, esta persona está demostrando un montón con lo que tiene vestido, con lo que tiene puesto. ¿Por qué? Las antiparras son de marca, esta campera es de marca, los guantes es de marca, entonces me está demostrando algo. Sí, pero en la nieve. En la nieve me está comunicando algo. Pero si viene a una reunión así, no, me está comunicando todo lo contrario. Y después, si vamos al contexto de la comunicación y acción, nosotros muchas veces
podemos decir, bueno, esta persona que está bien puesta, esa, tiene pinta de surfer, tiene pinta de que esquía bien, tiene pinta de que sabe hacer esto, es lo que nos da la comunicación, lo que tiene puesto. Tiene pinta de ejecutiva, o esa persona que dice, bueno, pero una persona de 60 años no se puede vestir como una chica de 15, 13. Eso es lo que nos transmite la vestimenta. Es ese 60%, es lo que primero vemos. Y es importantísimo a la hora de nosotros querer transmitir algo. Es importantísimo, porque significa que estamos atentos a que nosotros somos comunicación, de que todo lo que hacemos lo transmitimos, decimos algo. La decoración. Ustedes pueden decir, bueno, pero cualquier... No. Si nosotros, por ejemplo, tenemos que captar clientes, nuestra oficina es nuestra carta de presentación. El famoso, acá yo puse un cuarto ordenado porque siempre hay chistes de, hay memes y todas esas cosas de mi mamá cuando viene invitados y se pone a limpiar y qué sé yo, y los invitados cuando entran no ven nada. No, uno cuando entra siempre a un lugar, así como en la ropa, vamos a ese 60 y es la primera impresión. A nosotros nos va a comunicar. Ahora, me pongo en el lugar yo que voy a una entrevista de trabajo, ¿no? Y me dicen, no, el trabajo es buenísimo, realmente te va a ir bárbaro. Y yo veo, por ejemplo, que la oficina está rota, los baños no funcionan, los empleados, supongamos que es línea de producción, no tienen sus trabajos su indumentaria de seguridad. Entonces, pero vamos a ese 30, o a ese 10 incluso, ni siquiera el 30. Es un buen trabajo, me pagan lo mismo que el otro, o me pagan un poco mejor, las condiciones son iguales al que tengo o no, o las condiciones, o supongamos que no tengo trabajo. Y eso a mí me hace evaluar, quiero trabajar en un lugar donde a mí me están demostrando que no cuidan a sus empleados, donde los baños están hechos bola, donde las paredes se vienen abajo, donde los que trabajan en línea de producción no están cuidados, no tienen su indumentaria reglamentaria. Pero la veo en la tele, veo que 5 influencers manejan el producto y digo, qué bueno. Entonces digo, se está invirtiendo lógicamente en publicidad, pero no se está invirtiendo en quienes hacen ese producto. Entonces, la comunicación ahí es contradictoria. ¿Por qué? Porque aunque no lo crean, esa falta de unión, de coherencia en la comunicación, va a terminar haciendo ruido en ese mensaje. Porque en definitiva, quienes trabajan en esa empresa son después también los que comunican. No, la verdad, sí, está bien la empresa, pero es un horror, es un lugar donde no se puede ir al baño, donde me tengo que comprar yo mi uniforme de trabajo porque me tuve que comprar un casco el otro día porque fuimos a la obra, entonces, nada, a mí no me dan el casco. Entonces, imagínense, no hablo de decoración, obviamente está la parte más frívola y está la parte más real dentro de todo, sino de todo. Imagínense nosotros que tenemos que salir a buscar inversores, laboralmente hablando y demás, y los llevo a mi fábrica, y mi fábrica se está viniendo abajo. Es imposible para un inversor decir, che, ¿por qué voy a invertir en esta fábrica? Está bien, supuestamente invierto en este producto porque le va bien en ventas. Quiero asociarme, quiero formar parte de esas ventas. Y cuando voy a la fábrica digo, pará, la fábrica está hecha bola. ¿Cómo voy a invertir acá? ¿Qué me quieren decir? ¿Por qué me están...? O sea, si esto es así, no me quiero imaginar todos los quilombos, todos los líos que puedo llegar a tener. Porque puedo llegar a recibir juicios laborales, puedo llegar a recibir... Vean lo importante que es todo. Que cada detalle es comunicación. Y nosotros no nos damos cuenta. Nosotros entramos en distintas edades, ¿no?
Entro acá que me cuida, que me protege, me respeta, los baños andan bien, está limpia, los ascensores funcionan, la gente te responde bien, los trámites se hacen con facilidad o con una línea directa. Todo eso es comunicación. Lo mismo pasa en las empresas. Si yo tengo un problema con un producto y me llamo, no me responden. Envío un mail al centro de atención al cliente, no me responden. Voy al lugar y digo, miren, tuve un problema con este producto. Ah, no, ni idea. Todo eso forma parte de la comunicación de la empresa. Entonces, esa persona que tuvo un problema va a decir, no compro más ahí. No está ordenado todo y no compro más porque no tengo solución. A diferencia, supongamos, ay, se me rompió este producto, llamo, ay, qué lástima, se me rompió el producto, qué raro, por favor, venga que le devolvemos, le reembolsamos, toda la persona va, ve que tiene una respuesta, ve que hay un interés en el otro, ve que hay una comunicación, una unión, un feedback, una empatía, una escucha, lo que hablábamos, y quizás esa persona dice, bueno, no, está bien, se me rompió el producto a mí, pero no sabes lo bien que respondieron. Entonces, vuelvo a ir a esa empresa porque quizás mi producto estuvo fallado. Puede suceder, no debería, no debería, puede suceder y demás, pero la respuesta de la empresa fue positiva. Entonces, en todos los eslabones empresariales, universitarios, es importante la comunicación. Y vuelvo a esto de la decoración. Lo podemos llevar al lado banal, que yo lo puse en estas fotografías de desorden o de algo más ordenado y más lindo. Pero todo esto me transmite a mí algo. Esta persona en el cuarto es desordenada, incómoda. Entonces, ¿qué transmite todo eso? Un desorden mental. Después, lógicamente, podemos ir a excepciones, ¿no? Como está mi cuarto no significa la forma en la que trabajo, obvio y demás, pero así como las palabras al hablar y al escribir se ordenan, el contexto ordena también, comunica, transmite, acomoda, dice algo. Volvemos a ese 60-30-10. Imagínense ustedes empresarios, lo que les decía hace un ratito, que vienen a conocer su empresa porque vende bárbaro, les va bárbaro, tienen una estrategia de comunicación y de marketing bárbaro, y cuando llegan a la empresa estos, los que los quieren conocer, posibles inversores y demás, se dan cuenta que no cuidan a sus trabajadores, que la fábrica se está viniendo abajo. ¿Y qué nos da decir eso? Yo no sé si quiero invertir en esto, porque está bien, pero va a haber otra cosa que hacer, porque no solo es inversión en el producto, sino en la infraestructura. No sé, cada empresa tendrá sus, pero ahí está ese 60-30-10 del que hablamos en la comunicación. Entonces ahí es cuando digo, la elección del deporte comunica, la elección de los accesorios comunica, nosotros somos comunicación, la elección de los objetos comunica. Nosotros tenemos que ser conscientes de la comunicación que hacemos, que damos, que brindamos. Nosotros somos comunicación, tenemos que elegir esa conciencia. Cuando digo, por ejemplo, la elección de un deporte, comunica. ¿Cuánta cantidad de veces uno o habrá escuchado ahora, no sé si tanto o qué sé yo, pero antes era, bueno, ¿y qué hace tu hijo? Mi hijo surfea. Eso, surfea es en olas, tabla de surf, se dedica a la buena vida, a la pura vida, a disfrutar. Hoy está mucho más en boga esto, pero en una época el que no elegía una carrera tradicional, el que no seguía con el famoso lo que debe ser y demás, era como visto distinto. Hoy, gracias al teletrabajo, al trabajo remoto, uno puede elegir bien una combinación de disfrutar la vida y trabajar a la vez y demás.
pero lógicamente muchas veces sucede que uno dice, ah, bueno, este debe ser un surfista, o cuando va a la playa dice, qué placer, estos pibes que viven la vida, que eh, cómo harán todo el año, de qué vivirán todo el año, de qué trabajarán todo el año y demás. Y uno, en líneas generales, se imagina una vida más suelta. Lógicamente, uno se puede equivocar. ¿En qué sentido? Pues uno puede ser director de empresa, trabajar un montón, etcétera, 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 y elegir surfear como desestrés del momento. Entonces, quizás viene una persona que lo mira y dice, qué placer la vida de esta persona, todo el día en el agua, disfrutando, ¿de qué vivirá? Esta persona sí disfruta la vida. Y, y si después indaga, la conoce, es tipo, ah, no, lo hace como antiestrés. Está todo el día trabajando, está todo el día vinculado. Les voy a contar una anécdota personal que me sucedió a mí que fue espectacular en esto de cómo las primeras impresiones o cómo sin conocer uno prejuzga y demás, y por eso es muy importante saber en esto de que somos comunicación. Nada tiene que ver dentro de todo, con nada, pero miren cómo la importancia del contexto, la importancia de conocer. Yo un día estaba en una fila de un supermercado y me encontré con una persona y la saludo. Estaba esta persona, una que no conocíamos y yo. Entonces, ay, hola, ¿qué tal? Entonces nos pusimos a charlar. ¿Qué haces? Bien, vos, bien, bien, no sé qué. No, acabo de volver de Uruguay. Ay, qué bueno, ¿y qué tal el clima? Bien, bien, no, me fui en diciembre y volví ahora. Marzo era, acababan de empezar las clases. No, y volví ahora porque, nada, los chicos empiezan, qué bueno, bueno, buenísimo, listo, chau, chau, chau. Hablamos. La persona que yo tenía en el medio era una persona de otra generación que la nuestra, se da vuelta y me dice, pero la forma en la que, donde negativamente, ya en la postura corporal, ya no sé qué, dice, qué buena vida tiene este. Se fue 3 meses a Uruguay y recién vuelve ahora en marzo, de trabajar ni hablar, ¿no? Entonces yo la miro a la señora y le digo, no sé de lo que habla. No, bueno, sí, se fue 3 meses a Uruguay y recién ahora vuelve en marzo, me imagino que de trabajar ni hablar. Entonces, nada, me quedé un poco charlando con la señora y esta persona con la que yo me encontré era gerente regional, tiene su propia empresa, laburó un montón estando en Uruguay, iba, venía, volvía, pero imagínate si yo me voy a poner a explicarle a la persona, todo, a esta persona que no conocíamos, todo el currículum. Entonces, cuando nosotros decimos la elección de un deporte comunica, sí, comunica, obviamente comunica. Y normalmente la elección de un deporte es por un nivel, un estilo de vida, la forma en la que la persona elige vivir y demás. Pero eso no significa el 100%. Volvemos a la ecuación previa, el 60% inicial del que somos comunicación. La elección de los accesorios comunica. Por supuesto que comunica. Volvemos a la forma de vestirnos, a qué queremos transmitir, lógicamente luego las palabras que utilizamos y demás. Pero vuelvo a ese 60. Entonces, ¿por qué decimos que somos comunicación? Porque lo somos. Y es importante tener en cuenta todos los pasos de la comunicación, este arte de transmitir, este arte de comunicar, elegir qué nos ponemos, si estamos en contexto o no, qué palabras utilizamos, si estamos en contexto o no, si son las correctas, si me van a entender, si mi comunicación va a ser eficaz, si me paro así, si me paro allá, si voy a transmitir algo negativo, pensar quién es mi público, quiero ganar un cliente, mi público puede ser hasta un padre para que me deje salir. Obviamente cuando uno es más chico no tiene tanta conciencia de esa comunicación, a veces sí, no le voy a mostrar el boletín ahora porque no es momento, se lo muestro en tal momento, porque ahora lo escucho que se le rompió la canilla y está tratando de arreglar la canilla y no es momento para yo mostrarle mi boletín. Lo mismo con las empresas.
y también un poco lo que les digo a mis alumnos, y obviamente en mi trabajo y todo. ¿Por qué es importante el contexto? Porque yo tengo que saber qué pasa en el mundo, en el país, en la situación actual, para ver cómo accionar. Si yo, por ejemplo, hoy en Argentina hay un lío tremendo de empresas fantasma de criptomonedas y demás, es momento para salir a yo vender mi empresa de criptomonedas sin sustento, sin aval. ¿Es momento de salir a buscar inversores para mi empresa de criptomonedas? Claramente no, porque están desbaratando 4 empresas falsas de criptomonedas. Era un poco lo que les decía, si yo tengo un local de decoración, empiezo a vender Navidad en agosto, no, porque el contexto me está diciendo que no voy a vender nada, porque la gente está pensando en otra cosa, faltan 25 fechas especiales distintas. Entonces uno puede decir, ay, pero es obvio lo que estás diciendo. Sí, es obvio hasta que uno se va enfrentando con esto. Donde uno dice, pero no entiendo por qué no le llego a la gente. Bueno, quizás no estás utilizando bien la forma de comunicar. ¿O por qué la gente cree que ataco cuando habla? ¿Serán por tus formas, por la forma de pararte, o incluso al revés? Sí, yo no entiendo, pero yo todo lo que digo, la gente me da el ok. Son las formas también, las palabras que utilizás, las correctas, transmite tu mensaje, tu forma de pararte, tu forma de entender el contexto, tu forma de ver más allá. O, che, no entiendo por qué no consigo trabajo. Bueno, ok, a ver, analicemos. Bueno, no podés ir vestido así, no analizás a las empresas que te van a entrevistar antes. Entonces, ahí es cuando decimos, todo es comunicación. No se puede no comunicar, no responder, responder de una manera. O sea, es reiterativo, pero ese es el arte de la comunicación. Tomar conciencia de que somos agentes comunicacionales, somos agentes de comunicación. Y en el momento que se toma la conciencia, cambia. Ustedes fíjense a partir de ahora, la manera en la que escriban los mails laborales. Van a escribir párrafos así enormes donde se repiten las cosas y donde no terminan de ser claros. O van a decir, el informe lo necesito para el jueves a las 4 de la tarde. Gracias, lo espero. Si necesitas algo, consultame. Está siendo correcto, está siendo amable, no está haciendo tipo, deja lo que tenés que hacer para hacerlo, o sea, son las formas, son la manera de escribir las palabras correctas. Entonces después eso es, pero yo fui clara al decírtelo y necesito el informe. Entonces, si uno es claro, después no existe el ruido en el mensaje, no existen las excusas, no existe la el remolino, no existe. Entonces, lo llevamos al ámbito laboral, lo llevamos al ámbito personal también. Entonces, en el momento que nosotros somos conscientes de la comunicación, de que somos agentes de comunicación, de que todo lo que hacemos generamos una acción en el otro, generamos reacción, las palabras que utilizamos, nos va a ir mucho más fácil. Y esa conciencia también a nosotros nos lleva, como decía, a elegir las palabras, a generar una reacción. Y muchas veces necesitamos que esa reacción no siempre sea positiva, necesitamos una reacción negativa ante el otro. Entonces, esa conciencia nos va a llevar a decir, bueno, yo tengo que generar esta reacción en mi equipo de trabajo. ¿Qué palabras utilizo? Lógicamente sin lastimar, sin faltar el respeto y demás. ¿Cómo hago que se tome conciencia de esto? ¿Qué tengo que hacer? Entonces ahí hablamos de la conciencia, de la comunicación, la elección de las palabras, la vestimenta, las formas. Por eso decimos que somos agentes de comunicación. Y como les decía, ¿cómo llevamos todo esto a la escritura? Escribiendo. Nosotros, ¿por qué digo de llevarlo a la escritura? Porque nosotros normalmente hablamos y escribimos, ¿sí? Y a mí hay estas, tipo, el escribir ordena los pensamientos, que ordenan un montón. Las 5 W son las 5 W del periodismo, que es el qué, quién, cuándo, dónde y por qué, ¿no? A eso le podemos sumar el cómo y el para qué.
¿Cómo laboralmente nos ordena esto? Cuando nosotros tenemos la mente y la hoja en blanco, escribamos esto. ¿Qué, quién, cuándo, dónde y por qué? Entonces, ¿quién es nuestro público? ¿Cuándo lo tengo que hacer? ¿Cuándo lo tengo que presentar? ¿Cuándo lo tengo que exponer? ¿Dónde? ¿Es escrito? ¿Es oral? ¿Dónde lo tengo que hacer? ¿Dónde sucedió? ¿Dónde? ¿Dónde lo vamos a hacer? ¿En la empresa o en la otra empresa? ¿Somos locales o no somos locales? Si no somos locales, lo tenemos que cambiar, tenemos que accionar de una manera distinta. Si lo hacemos en nuestra oficina, somos locales, accionamos de otra manera, preparamos el desayuno, ¿no? Y demás, comunicamos, invitamos a nuestro cliente. ¿Y por qué? ¿Por qué estoy haciendo esto? ¿Por qué sucedió esto? Entonces, estas 5 W, estas 5 preguntas básicas del periodismo, a nosotros nos sacan de la hoja en blanco, a nosotros nos sacan del pensamiento en blanco. Los signos de puntuación son muy importantes. Nosotros cuando queremos escribir un mail laboral, cuando queremos escribir una carta de presentación, cuando queremos escribir, es importante la utilización de los signos de puntuación, porque si no, no van con lo que, no se entiende lo que queremos decir. Entonces, así como cuando nosotros hablamos y damos las pausas, miramos, dejamos pensar a la otra persona, los signos de puntuación en la escritura son importantes para que quien recibe esa lectura, esa carta, ese mail, esa carta de presentación, esa aplicación a la universidad, eso lo pueda leer correctamente. Bueno, ni hablar de la ortografía, o sea, creo que no la puse acá porque la doy por hecha. Nosotros, al hablar, muchas veces podemos decir palabras que quizás no las sabemos escribir. O cuando no sabemos pronunciar una palabra que nos trabamos. Al no saber pronunciar una palabra, lo podemos llevar, o lo comparamos con la escritura, es una falta de ortografía. Nos traba, nos hace ruido, nos distrae en el otro. Entonces, si nosotros vamos a hacer una presentación laboral, vamos a tener que ir a una entrevista de trabajo, hablamos con nuestros hijos, nuestros pares y demás, la correcta pronunciación de las palabras es como si nosotros estuviésemos escribiendo con correcta ortografía. Si nosotros la pronunciamos mal, genera un ruido, distracción en el que está enfrente. Que hay personas que le puede afectar más o menos, pero genera un ruido en la comunicación, se distrae. Es como, ¿qué? ¿Qué? ¿Qué quisiste decir? Y demás. Bueno, lo que les decía, la correcta utilización de las palabras y la observación. La observación va de la mano de la descripción. Entonces, todo lo que vemos, todo lo que escuchamos, todo lo que transmitimos, lo llevamos a la escritura. Pero fíjense cómo la comunicación, tanto en oral como escrita, como la del contexto, sí, vuelvo a lo mismo. Si yo invito a mi novio a mi casa, quiero que mi casa esté ordenada. Si no es tipo, che, si yo voy a la casa de mi novio y mi novio tiene toda la ropa tirada, todo es tipo, no importa, después se acomoda, ¿no? Quizás la persona es distinta o no, pero es ese 60. Lo mismo, si yo voy a ser inversora de un cliente que veo que sus productos funcionan muy bien en el mercado y voy a la empresa y la empresa está sucia, desordenada, no cumple con las reglas y demás, no voy a invertir. Si yo quiero llevar a mis hijos a un colegio, voy a conocer el colegio, veo cómo está la parte del edificio, los baños, cómo está el patio, si tiene un patio grande para jugar o no. Entonces, ustedes me dicen, ah, bueno, pero no, sí, todo importa, todo importa. Por eso tenemos que ser conscientes de la comunicación. Por eso les digo, nosotros somos comunicación, que lo estuve repitiendo durante todo este webinar, pero solo hay que aprender a usarla. Solo hay que aprender a usarla. Entonces, con esto termino. No sé si hay preguntas o no. Estuvimos hablando 1 hora de este tema. No sé si alguno me quiere hacer alguna consulta sobre esto. Bueno, ahí en la presentación del PowerPoint hay un Instagram. Si quieren, me pueden escribir ahí o demás. Y si no, con donde se inscribieron pueden pedir los datos, pueden y contactarse conmigo. Pero bueno, el objetivo de esta charla principalmente era, como les dije durante toda esta hora y 20,
tomar conciencia del acto de la comunicación. Es un arte comunicar, es un arte. Porque como lo hacemos desde que somos chiquitos, creemos que, bueno, es así, y no importa si lo hago desde que nací, si lo hago desde que tengo uso de razón, de conciencia, sí, lógicamente. Pero en el momento que lo tomamos como arte, en el momento en el que nos damos cuenta que cada palabra cuenta, cada acción cuenta, vamos a cambiar esa conciencia. Porque, como les decía, todo es comunicación. Y si lo llevo, como lo estuve llevando a empresas, si yo quiero vender mi casa, no la voy a vender desordenada, sucia, rota, con el caño roto y demás. No, voy a tratar de mostrar lo mejor porque estoy comunicando. Voy a tratar de hacer una torta para que haya amor, aroma a hogar. Voy a tratar de ordenarla para que la persona, ¿por qué? Porque somos experiencia. La persona vive a través de las experiencias y es ese 60% inicial que yo les decía. Nosotros somos 60-30-10, ¿sí? Todos tenemos algo para contar. El tema es cómo lo contamos. Y en ese cómo está incluido todo. Nosotros, las palabras, las formas, cómo lo decimos, cómo actuamos, si nos reímos, si no, si estamos en ese contexto. Así que les agradezco un montón por participar de esta charla, de este webinar. Si alguno tiene alguna pregunta, acá, ¿existe alguna guía o manual de escritura en espacios digitales? Sí, hay un montón, hay un montón. Eh, Búscalo y elegí dentro de todo que más te guste. Yo tengo un libro, que no sé si está digital, que a mí me gusta mucho, que lo escribió un neurólogo, perdón, que me acerqué mucho a la cámara, lo escribió un neurólogo, que es El poder de las palabras. A mí me gusta mucho este libro porque no es un libro de autoayuda, no es como, bueno, si hablamos bien, mi hijo va a responder bien, y si, sí, obviamente te lleva a eso, de algunas cosas, algunos capítulos y demás, pero lo lleva desde el lado más neurológico, lo lleva desde el lado más científico, lo lleva al lado de la importancia de las palabras un poco. Y a mí me gustó el libro, Mariano Sigman se llama, es un neurólogo, El poder de las palabras. Tiene muchos libros relacionados con esto. No sé si está de forma digital, la verdad. Es un libro de fácil lectura, lindo, se puede ir leyendo de a poco, tiene lógicamente una continuidad, no son cuentos cortos, es un libro, pero hay distintas formas de leerlo y de tomarlo. Así que yo particularmente es un libro que tengo cerca mío, lo voy hojeando siempre. Eh, y después, bueno, nada, como les decía, lógicamente se pueden contactar a través de mi Instagram, que lo dejo escrito acá. Eh, este es mi Instagram, o el de la cátedra, que es .up. Cualquier cosa me escriben ahí. Y bueno, nada, con gusto resuelvo sus dudas o si, no sé, charlas, lo que quieran. Ahí voy a estar al pie del cañón para todo lo que se les ocurra a ustedes. Así que bueno, nuevamente muchas gracias por participar y espero que se anoten en próximas charlas de la universidad. ¿Sí? Muchas gracias a todos.